Buenos días. Iniciamos como toda la semana este programa para YouTube, para conversar sobre varias cosas, diferentes temas. La semana pasada hablé de los migrantes, ¿no es cierto? Que es una gran catástrofe, un gran problema internacional. Y hoy día vamos a hablar sobre el cambio climático. La situación del cambio climático es compleja y alarmante. Estamos en una etapa muy decisiva. Los científicos dan como última fecha el año 2050. Mire, estamos en el 2020, 19, ya me adelante mucho. O sea, para el 2050 falta poco. Y si no se toman las medidas correspondientes, reales, que permitan aminorar, mitigar, lograr que se estabilicen algunos elementos que estamos arrojando a la atmósfera, que terminemos de ensuciar el mar, que lo tenemos lleno de plástico y otras cosas. Sin embargo, ante este llamado que hicieron los científicos, es una noticia bastante espeluznante y escalofriante. Pero los gobiernos, los grandes gobiernos, aquí hablamos de Estados Unidos, Inglaterra, China, India, los grandes países, y los países subsidiarios, diría yo, los países pequeños como nosotros, ni se inmutan ante esto. Ni ponen ni pero, ni contra, nada, simplemente no se inmutan, no dicen nada. No toman medidas. Ese es el problema central. No toman ningún tipo de medida. Para nosotros, que vivimos en esta parte, bueno, hoy día escuchamos, no es un problema que de vez en cuando, sino que ya se repiten las catástrofes en todas partes del mundo, ¿cierto? Los desastres, lluvias torrenciales en algunas partes. Túnez, no sé, otros países quedaron inundados. Europa tiene un calor insoportable en estos momentos. 40, 41 grados, 42 grados de calor. Me refiero a Europa Central, porque España todos sabemos que siempre ha sido calurosa. Después tenemos temperaturas bajo cero en algunos lugares, más que cero, ¿eh? O sea, son durísimas condiciones. 20 grados bajo cero, en ciudades que no pasaba esto, pero hoy día está pasando. Tenemos este problema. Aludes gigantesco, debido a la lluvia, entonces los cerros se van, y ha muerto mucha gente por esta cuestión. Y mucha gente ha tenido que ser trasladada, cambiada, llevada a otra parte, para que pueda subsistir. Y por último, no por último, porque también están los de hielo, los destrozos que se han hecho en los glaciales, pero por último podríamos decir que hay sequías devastadoras en muchos países. En muchos países hay sequías devastadoras. En nuestro país tenemos una sequía, bueno, puede ser causa de esto, en gran parte del cambio climático, pero también por el mal uso de las aguas, de los ríos, de los lagos y del mar. Ese es nuestro problema. Y tenemos entonces una sequía más o menos. Hay regiones en que no hay agua. Ya lo dije la otra vez, Petorca. Hay varias regiones que están sin agua, Araucanía. Y en esos lugares llueve, pero están sin agua. Bueno, ya lo expliqué eso por las plantaciones de pino. Pero mire, en nuestro pequeño país, no tan pequeño, largo, sí, en poquísimo tiempo, en un lapso muy breve, han pasado dos cosas terribles.
La primera en Osorno, una ciudad de 200.000 habitantes en el sur del país. ¿Qué pasó? Que el agua se contaminó, el agua potable, y que la gente estuvo más de 15 días sin agua potable. ¿Se da cuenta usted? Fuera que no hay para beber, usted no puede hacer nada, no puede hacer comida, ¿me entiende? Es una dura etapa para los osorninos. ¿Y qué dice la empresa? Que ese fue un error individual de una persona, un error humano. O sea, descarta que haya un error de la compañía. El SAL se llama. Descarta eso. Dice, no, si es un error humano. No, la verdad es que no. Es un error de la falta de mantención y sobre todo de control de las autoridades, porque todas estas empresas son privadas. Pertenecen a grandes empresarios. Y como son privadas, son monopólicas también. Usted no puede decir, mire, yo me cambio esta compañía porque me voy a meter en otra. No, eso no es posible en el agua, igualmente que en la electricidad. Usted es prisionero de esta empresa. No tiene otro camino que pagar, y ahora tuvieron 15 días o más, tal vez van a tener, de aguas contaminadas. ¿Cuál es el castigo? Bueno, no sé qué, una multa que es como quitarle un pelo a un güey. Una multa insignificante. Y además de Osorno, que ya es una cuestión tremenda, sin agua, pasó más al sur. Que se derramaron 140.000 litros de petróleo en las Islas Guarelo. ¿Me dio cuenta usted? 140.000 litros de petróleo en el agua. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué pasó? Nadie sabe. Pero ahí estamos contaminando el agua del mar, en una zona que se producen ricos mariscos, excelente pescado, peces. Pero ahí está, lo contaminamos. ¿Quién es el culpable? También un error humano. Las empresas no tienen culpa. No son capaces estas empresas realmente de ir manteniendo la producción, renovando las cosas para que no sucedan estos tremendos desastres. Pero mire, además en estos días, en la zona Quintero Puchuncaví, en la costa, cerca de Valparaíso, había de nuevo un elevado porcentaje de ácido sulfúrico, de azufre en el ambiente. ¿Qué tuvieron que cerrar? Las escuelas, cerrar los trabajos, porque la gente se está envenenando. Son varias fábricas e industrias grandes que están ahí. También hay una industria una eléctrica de carbón, que son muy contaminantes, muy contaminantes. La Corte Suprema determinó de que los pobladores de esa zona deben ser evacuados, o sea, trasladados a otra zona. ¿Y el gobierno ha tomado alguna medida? Porque no son pocas las personas que han construido su casa, que tienen que irse del lugar, que ahí también tienen cerca el trabajo y tienen que irse. Pero el gobierno no ha tomado ninguna medida. Creo que entregó a los municipios o a las localidades ahí aparatos para medir la pureza e impureza del aire. Pero ¿qué saca uno con saber que en ese momento ha subido 500 o más en la contaminación? ¿Qué medidas puede tomar una persona sola?
Esto tiene que hacerlo el Estado, los organismos estatales. Bien, pero ahí está el problema. Como ve usted, tenemos 3 desastres. Y yo no puedo hablar más de desastres porque hay muchos. Pero mire, en la isla Riesco, una zona austral, la zona austral, se instaló la mina más grande de Tajo Abierto de carbón. Pero además que este carbón es un carbón de mala calidad. No es bueno. O sea, contamina mucho. ¿Qué está pasando ahí en esa zona? Está pasando que ponemos en peligro la vida y fauna en esa isla y en esos mares, en esos canales australes. Eso es lo que está pasando. Ahora, en las Naciones Unidas, el 27 de julio, o sea, ya pasó, se reunió la Convención Marco de las Naciones Unidas. Esta Convención Marco es para ver y frenar el calentamiento global. Las medidas que deben tomarse para ello. O sea, ahí se están poniendo de acuerdo, mire, ¿qué hacemos? Porque la cosa es grave. Chile firmó este tratado en 1995. 95. Y el final de esta cumbre se va a hacer aquí en Chile en diciembre. Cuando ya hayan llegado a algunos acuerdos. A decir, por ejemplo, vamos a cerrar la mina Riesco. O vamos a cerrar las industrias que contaminan en Puchuncaví, Quintero. ¿Me entiende? O vamos a reforestar el país, pero con árboles nativos, no con el pino y el eucalipto que contaminan. No contaminan tanto, pero chupan el agua, toman agua más que los camellos. Mucho más. Un eucalipto adulto toma unos 400 litros diarios de agua. Como ve usted, y el pino unos 60. O sea, mucha agua. Pero además hay otras cosas que también consumen mucha agua y que se trabajan, por ejemplo, las paltas. En muchas partes están quedando sin agua porque el palto consume mucha agua. Ese es el problema central. Bien. Allí, como dije, los países firmantes, porque esta es una cuestión que tienen que firmar, el que no firma quiere decir que no quiere actuar, deberán llevar a cabo, o sea, asegurar que llevarán a cabo en sus países las medidas que allí se adopten. Porque para el año 2050 queda muy poco. Y si se logran tomar medidas adecuadas, es posible entonces que podamos ver la Tierra tal como la vemos hoy día. De lo contrario, el cambio climático es irreversible y después no se sabe qué va a pasar. Se va a terminar la agricultura y terminándose la agricultura se termina todo. Por si no lo sabe usted. Se termina todo sin la agricultura. O sea, lo fundamental es la agricultura. Y si no hay agricultura porque el clima es más caliente, muy frío, muy raro, entonces, ¿qué comemos? Es el problema. Bien, los dejo y espero que nos veamos en una próxima oportunidad.